Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 32, en este día de nuestro estudio sobre el Nuevo Testamento. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Esto es, queridos amigos, lo que encontramos en el capítulo 4 de San Juan, el versículo 32. Dentro de nuestro contexto bíblico, esta frase es lo que continúa inmediatamente la escena del pozo donde se encuentra Jesús en este diálogo con la samaritana. Los discípulos insisten en la comida material, pero Jesús introduce una respuesta pedagógica. Aquí vamos a encontrarnos con una respuesta pedagógica y vamos a ver en qué consiste. Declara poseer un alimento invisible. Entonces, es un alimento invisible. Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Y entonces, el evangelista de esta manera, San Juan, lo que está haciendo es construir un contraste entre la percepción sensorial y la comprensión espiritual. Atención, queridos amigos, esta expresión, ellos insisten en el alimento material. A Jesús os responde, pero como decíamos, San Juan lo que está utilizando es su pedagogía. Es decir, nos quiere introducir de esta manera en este contraste de la percepción sensorial y lo que es la comprensión espiritual. Es decir, el maestro habla desde la experiencia de la misión realizada mientras los discípulos permanecen en el plano biológico. Alimento espiritual. La porque ¿cuál es la situación personal de esa persona? Pero aquí podemos entender cuál es la situación de la sociedad, de la humanidad. Lleva algunos efectos de ese alimento. Es como decir, queridos amigos, dentro de un sentido pedagógico, ustedes están muy metidos, como diría San Lucas, ¿verdad? Marta, Marta, ustedes se afanan por las cosas del mundo. Pero lo más importante es lo que ha elegido, dice María, que es el aspecto espiritual. Apego se la hace misionina. Agüeruja ya poma amongaruma pe cuña caraí, pea. Porque pea oñemon buregurija no entende guasui. Peñan de yara y abeishube.
Pero con angañemos que tariré en petembi ushawerekoa. Ese alimento que ustedes no conocen, sin embargo, yo ya le he dado. Por eso estamos hablando, queridos amigos, en este contraste de lo que es el alimento puramente material, que es el alimento, como decimos nosotros, pero de lo que significa dentro de la simbología este alimento, pero que tiene Jesús y que es, entre comillas, invisible, ¿verdad? Pero que tiene su efecto, porque es la conversión. Es ese llamado que está haciendo a la verdadera conversión a esta mujer. El alimento desconocido, entonces, queridos amigos, está anticipando la explicación siguiente sobre el cumplir la voluntad de Dios Padre. No se trata de una metáfora ornamental, sino que se trata de una revelación progresiva del sentido de la encarnación. Da ornamento. No es un florero sobre la mesa. Ya que una vez tenía profesor. Este parece un florero de la mesa. Pero sin embargo, aquí, queridos amigos, hay algo más. Hay una revelación progresiva de parte de Jesús en la conversación y en el diálogo con esta mujer. Ahora va entrando y dándole sentido a esta revelación, pero bien, soma, ¿verdad? O sea, de la carne. Una revelación, queridos amigos, de la encarnación. La vida del Hijo consiste en realizar la obra divina y esa realización lo sustenta interiormente. Este es mi alimento, este es mi alimento, dar vida, ¿entienden, queridos amigos? Entonces, pero entonces es esta obra divina que Él está realizando, esta obra de conversión y esa realización en la persona, en la humanidad, en la conversión, es lo que sustenta interiormente, mostrando una plenitud más profunda, una plenitud, una alimentación, una nutrición. Yahshua lleva una nutrición mucho más profunda, queridos amigos, que lo que puede significar el alimento simplemente corporal, que está vinculada siempre a la voluntad divina, ¿verdad? O sea, es lo que nosotros le damos y lo ofrecemos a esta humanidad, a la samaritana, que a la ocaru, pero toña alimenta pona, toña nutripona, en el fondo, con la palabra del Señor. Y eso quiere decir, en hebreo se dice ratzon, ¿verdad? Que es lo que orienta, es el alimento que orienta entonces la propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, hoy con este versículo que estudiamos, ¿verdad? Que es el versículo 33. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Esta es una pregunta muy interesante. Como decíamos nosotros, dentro de la incomprensión, ¿verdad? Esta es la incomprensión de los discípulos. La forma joanea es la ironía joánica, se dice, ¿verdad? O sea, no entendí teoría que era Eva Peña de Yarala y se es una ironía joánica. Siempre juega mucho Juan con esta manera, ¿verdad?, de redactar. Siempre
los discípulos o los oyentes con Jesús después de este diálogo no entendieron ya pi otro lado. Pero esta es una pedagogía, ¿entienden? Esta es una pedagogía maravillosa de la redacción joánica. Miremos un poco el contexto histórico. Las comunidades joánicas utilizaban el recurso del malentendido malentendido joánico como un método catequético para guiar al lector desde la literalidad hacia la teología. Ahí está. El malentendido joánico es una pedagogía, pero para llevar, dice, es un método catequístico para llevar desde la literalidad. Apea la problema con los protestantes normalmente, la literalidad. Uno dice, bueno, la literalidad, y algunos quieren agarrar así, pero después hay ciertas cosas que ellos tampoco no agarran literalmente. Por ahí vea, porque si vas a agarrar todo literal, entonces después te quiero ver un poco que agarre un poco todo literal en ciertas cosas. Entonces, queridos amigos, hay que entender, ¿verdad? Hay que hacer verdaderamente un estudio verdadero, porque esto es lo que se llama dentro de la redacción joánica, dentro de los estudios profundos sobre el Evangelio de Juan, es el malentendido joánica, ¿se entiende, verdad? Que desde la literalidad nos tiene que llevar a la teología, es decir, entender cuál es el objetivo de la iglesia, qué es lo que la iglesia, el grupo, quiso explicar con esa redacción. El episodio refleja una pedagogía típica del judaísmo tardío, donde el maestro llevaba al discípulo a cuestionar sus categorías previas, ¿viste? A cuestionarse, ¿verdad? Cuando te presenta eso, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Entonces se cuestiona. La pregunta colectiva muestra además la vida comunitaria de los primeros seguidores que aprendían juntos progresivamente. Es decir, en ese grupo uno como que hace esa pregunta, ¿y cómo es esto? Y los otros escuchan también, y entonces dice, ¿y cómo es esto? ¿Entienden? Es una pedagogía de comunidad, es una pedagogía de conjunto. Este pasaje enseña cómo la fe cristiana se formó mediante interpretación gradual de la experiencia con Jesús. Interpretación gradual, queridos amigos, porque es dentro de una comunidad que se pregunta siempre, que reflexiona juntos y van entendiendo lo que Jesús o la comunidad está proponiendo. De esta manera se puede superar las expectativas meramente terrenas. ¿Por qué? Y es en la comparación, en la experiencia, en la reflexión de comunidad. Por lo tanto, la comunidad aprende a leer la realidad desde la revelación divina. Entonces, como comunidad nos ponemos las pilas, reflexionamos y entendemos, lo que Dios nos está pidiendo va por aquí, ¿se dan cuenta? Esa es entonces la realidad divina que se realiza y que se impregna en el, vamos a decir así, en el colectivo, es decir, en la comunidad avena. La famoso Aranduka. Es la comunidad del Jogma. Jogma se dice la sabiduría, que se adquiere, queridos amigos, en esa experiencia continua. Vean la Jogma. Aranduka vos lo vas adquiriendo en la medida en que eres joven, a la medida en que vas experimentando. Queridos amigos, mirando de un contexto cultural, antropológico, aquí la reacción de los discípulos expresa la tendencia humana a traducir lo espiritual en categorías conocidas. Esa es la tendencia humana. Lo que Jesús está diciendo que es espiritual, nosotros lo queremos ya traer, ahí está la literalidad, y lo queremos poner en cosas concretas de lo que nosotros hacemos. Una característica nuestra, es la humanidad nuestra. Ahora, frente a aquello que no comprendemos, nuestra mente busca explicaciones bien concretas. Y bueno, eso es bien humano, ¿verdad? No entendemos así porque se nos va de la mano, entonces procuramos traerlo aquí a nuestra realidad, pero de una manera bien concreta. Entonces la conversación entre los discípulos y Jesús muestra un aprendizaje ahora comunitario, es decir, donde todos los discípulos están escuchando, pero que poco a poco en ese diálogo va a ir emergiendo la verdad.
La verdad la vamos a ir entendiendo ahora en este proceso, que es un proceso, queridos amigos, pedagógico. Upealo y Buruaina San Juan como metodología. La cultura oral antigua valoraba la pregunta compartida como camino de conocimiento. Pregunta compartida, petiño por andula, otro por andula, otro gendú, entero etea. Entonces, eso me parece que es interesante. Yo recuerdo en las clases de idiomas, siempre, para aprender inglés, francés, alemán, o me hace se mandó a ponerla, siempre en grupo. Holandés, holandeñón, telande profesor, ni algunos piensan que vas a aprender más. Mentira. Cuando es grupo, ¿por qué? Porque vos le escuchás a uno, le escuchás a otro, vais a pronunciar poná, para pronunciar ahí, vais a pronunciar, vais a endula otro. Entero etea peoñe, pe maestra, pea o corregía, moabe anderes en duma. Es interesante, ¿no? Entonces algunos dicen, tú a tú, ¿verdad? Las clases, tú a tú. No es tanto así, querido amigo. La comprensión entonces se da en un proceso donde la persona debe desprenderse de sí misma, pero para abrirse al significado profundo de la experiencia de comunidad que siempre está orientada hacia la vida plena. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Aquí, queridos amigos, nos encontramos con este Evangelio de San Juan. Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese es mi verdadero alimento. Vamos a mirar un poco algunas de las palabras claves, queridos amigos, de este versículo. En primer lugar, la palabra voluntad. Voluntad. Voluntas fidei, ¿verdad? Voluntad. Esto en griego se dice thelema. Thelema. Thelema quiere decir voluntad. Designa el querer activo de Dios, no solo un mandato externo, sino que es el querer activo de Dios, ¿verdad? No solo un mandato externo. A ver, después el mandato externo. Sino que aquí verdaderamente, queridos amigos, hay algo que va mucho más allá, ¿verdad? De ese mandato externo. Ahora, en Juan indica la armonía entre el querer del Padre y la acción del Hijo. El querer del Padre y la acción del Hijo. Cumplir la voluntad significa vivir en comunión total con Dios. Cumplir la voluntad significa vivir en comunión total con Dios. Esto es esencial y fundamental. A la voluntad, ¿verdad? Voluntad de Dios. Quiere decir que tengo que vivir en una armonía entre el querer de lo que Dios me pide, Por eso, queridos amigos, tenemos que saber, ¿verdad? Y tenemos que dejarnos catequizarse a esta. San Pablo y déjense reconciliar en la carta a los romanos. Pero a veces diga tú más o menos utilizar un poco esa misma expresión, pero dejémonos catequizar. Dejemos que la palabra de Dios penetre en nosotros. Catejeo quiere decir que resuene en tu cabeza, en tu corazón. O sea que resonancia quiere decir que desde adentro sale. Es como el eco. Que retumbe, ¿verdad? Que retumbe ahora en tu vida lo que el Señor te enseñó y lo que tu mamá, tu papá te fueron transmitiendo. Pero hago la catejeo, pero hago la catequesis. Y bueno, aquí también tiene que haber una armonía entre el querer del Padre y la acción del Hijo. Es decir,
lo que Jesús hace es revelar justamente la voluntad de Dios Padre. Bueno, apliquemos a nuestra realidad. ¿Cuál es nuestro VATT? La EQ ya es huella, ya lleva un llave, sino que VAñete, tena VAñetete, veñan de llave. ¿Cuál es, queridos amigos? Es cuando cumplimos esta voluntad de Dios, que significa vivir en una comunión total con el designio de Dios Padre. Además dice la designio de Dios Padre. Va el añan de Yara hoy potañan de Jehui. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Dios no quiere, queridos amigos, que nosotros, primero, no quiere que nosotros seamos infelices, pega primero. Pero escucha otra cosa. Dios no quiere que nosotros hagamos infelices a los otros. Dios no quiere que yo le haga infeliz a un niño de la calle, porque ese niño es infeliz por mi culpa. Ya, pésame Dios mío, por mi culpa. Si hay indígenas, queridos amigos, que ahora le tenemos que llevar todo a Ñembú y no sé dónde, por no que la yajesha, por no que ñan de Torba, Artiga Ari, es por mi culpa, o sea, de nuestra sociedad. Muchas veces nosotros le podemos echar a las instituciones o a los capos, pero todo por la misma situación. A ver, no solucionáis el problema. A ver. Hasta ahí te digo, yo la vez pasada estaba escuchando, ¿verdad? Ese reportaje. Primero al padre Sanardini, que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Que tanto ha trabajado y dice, no sé si consiguió algo. Ahora he conseguido algo. Pero pecha. Y decían 2% nomás, ni a P2% vio en Dicatui la ña soluciona. Dicatui. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, quiere decir, aquí no es solamente que nosotros, ¿verdad? Seamos felices, muy bien. Pero ella de anía, y porque de la culpable, si hay otros que no están contentos en su vida, es porque nuestra sociedad no supo organizarse. La Biblia, entre los elementos, los únicos 3 elementos que tiene, uno de ellos es la monarquía. Y la monarquía quiere decir organización justamente. Organización dice. Va esa la ñaña organiza. Va el ya poja. Una segunda palabra clave es la palabra ergon. Obra. Ahí se vea. No se refiere solamente a las acciones visibles. El hacer. Chu, ¿verdad? Cuestiones que hacemos en el momento simplemente, sino que es la totalidad, queridos amigos. La obra. Esta es la obra de tus manos. No se refiere a una cosita, sino que la obra de tus manos es la creación, todo el mundo. Cuando vos haces una obra, estoy en la obra, vos no decís, estoy solamente en la puerta de este edificio. En la obra es todo el conjunto, ¿verdad? La obra. Y esta es la totalidad de la misión salvífica que nosotros tenemos. Entonces la obra culminará, queridos amigos, en la cruz, donde la voluntad de Dios se realiza plenamente. Así es que este texto nos ayuda a mirar un poco en nuestra propia vida, esa vida auténtica que nace de participar totalmente en la obra. Totalmente, queridos amigos. Es la plenitud. Eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que queremos, llegar hasta el final. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros
con el estudio bíblico de San Juan, capítulo 4, versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten los ojos y miren los campos que ya están blanqueando para la siega. Ya están blanqueando para la siega. Queridos amigos, aquí nosotros encontramos algunas enseñanzas básicas y elementales, ¿verdad?, para nuestro estudio bíblico. En primer lugar, tenemos que saber que Dios actúa en el presente. Aveñan de yara oían de diejina lleva. Aveñan de yara hoy sacañan de Dios actúa en el presente. Y entonces, quiere decir que nosotros no podemos pensar simplemente Dios actuará, será que Dios va a hacer. No, Dios ya está y Dios está actuando. Avena, su obra, aquí está. Ya está ya, queridos amigos, la presencia de Dios. Los campos, ya están todos. Ahora lo que nosotros tenemos que comprender aquí con esta comparación que Jesús está haciendo, ¿verdad?, directamente, porque le está diciendo, ustedes tienen que mirar, ¿verdad? ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten los ojos y miren los campos que ya están blanqueando para la siega. Pepe Jarón Medina, te cupé, pipotá, oye ya popá PM maná, oñeme entema PM, como decimos nosotros, en bandeja servida. Así que dice la gente, bandeja servida, oñeme en bandeja. Sin embargo, Dios actúa en el presente. No es que tenemos que estar esperando, sino que ahora es ya el accionar de Dios. La cuestión es que tenemos que entender el otro concepto, que la presencia de Dios es también una presencia progresiva, porque no es porque Dios no se revela o no se quiere revelar totalmente, sino que porque esta es la condición del hombre. Pero ñandejina, entre comillas, ya es la ñane condición, nuestra limitación. Ñande con beca tú, bellajá, yajesá, ñajenduja, yacacuaya. Es nuestra condición, querido amigo. Nosotros desde que nacemos vamos progresando de a poquito. De cuando hay el primer día de nacer, de Berupe del mundo, de ya, de Cuapama, ya, de Joma, hoy al día siguiente, Joma en el primer curso de la universidad, o lo que sea. No, están en la receta bebeña. Está bebeña de pendeta de papá, de mamaña, cambú, apea que amo, lleva. Así que somos, es un proceso. Bueno, entonces cuando te está diciendo, Dios ya está presente, Dios está aquí. El asunto es que somos nosotros que tenemos que, por eso dice, levanten los ojos. Belleza, peanas, amigo. Ya la comima, a ver, pena que te ve. La pena bella pues no gina con si ustedes no están cosechando, no es porque Dios no está. Dios está, Dios está. El asunto es que en deina la belleza peaya. Entonces, mientras tanto, le llevo cualquier otro virorey. Neñe comprometéis. Nemba apoya en serio. Ahí está, te falta lo elemental y lo fundamental, que es el Espíritu que te dé esa misión. Aprender entonces, queridos amigos, a descubrir las oportunidades actuales de bien. Una segunda enseñanza es el cambiar la mirada. Mirar la realidad con una esperanza activa. Ahí está. Entonces, tenemos que cambiar la mirada. Es decir, nosotros no podemos mirar el futuro como algo que va a venir y vamos a estar esperando que venga. No, el futuro se mira, algo que se va a realizar, pero que ese futuro que se va a realizar allá, dentro de 5 años, comienza ahora. Te voy a poner un ejemplo más fácil. Yo quiero enseñar en alemán, quiero dar mi clase. Aquí quiero hablar con ustedes quiero hablar en alemán. Les quiero dar mi curso en alemán. Pero yo diga, tú ya ni ahí con el alemán. Pero quiero que dentro de 5 años les quiero estar hablando en alemán. Me voy a sentar aquí a Haruta, dentro de 5 años, añédame en alemán. Bueno, si yo quiero dentro de 5 años hablarle en alemán, hoy, presente, añé bueno, a estudiar alemán. ¿Entendiste?
Hoy, mañana, pasado, un año, 2 años, 3 años, 4 años, a ver, tú ya ayuda más a ver. Añe EBM lleva, ame EBM. Lo mismo a ver, bueno, a nivel de castellano, ñañe eta alemán. Se dan cuenta, queridos amigos, el futuro se proyecta, ¿verdad? Pero desde el presente. O el futuro implica el accionar del presente. Entonces, tenemos que cambiar esta mirada, queridos amigos. Nosotros no podemos sentarnos a esperar que nuestro país cambie, que nuestra familia cambie, que nuestra vida cambie, esperando aquí, bueno, ya no, ya se ve a la calle, vos cambia mitad, coña de netagua. No, de coanga ya pues aña papo, a coanga ya pues anda ya pues no coanga. Doy como hayla dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿entiendes? No va a haber, porque es en el presente que se cambia. Luego, queridos amigos, otra enseñanza es que no postergar el bien. No se puede postergar el bien. Si nosotros postergamos hoy hacer el bien y decimos, bueno, en el futuro, donde sean a Japón, a pedir por la mía. No, porque de nuevo estamos en la cuestión del proceso. Todo es progresivo, queridos amigos. Si nosotros queremos verdaderamente entonces en el futuro algo, entonces no podemos postergar hoy el presente. Tenemos que actuar ahora que se nos da esta ocasión de ayudar. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la fe es dinámica. Es decir, participar en la transformación del mundo. Porque la fe es dinámica. La fe se va realizando y va cambiando en la medida en que nosotros participamos. Eso quiere decir dinamismo, dinamismo, que vamos avanzando, pero va avanzando en la medida en que nosotros participamos. La ñandena ya participáramos, entonces doy como hay. Y por último, queridos amigos, la vida es tiempo de decisión. La vida es tiempo de decisión. Hoy, cada momento puede ser ocasión de gracia. Cada momento puede ser ocasión de gracia. Entonces, vamos a pedir que esa vida también, que es tiempo de decisión, quiere decir que ñante a peñañemoita peñante ya y cuarire, ñamañarire, allá echarire, ¿cuál es esa realidad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder tomar las decisiones pertinentes para hacer el bien. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.